nombre es Félix Beltrán. Mi intención inicial fue estudiar medicina, pero por diversas causas no fue posible. También tenía interés en lo que sería la cultura en el sentido de las artes plásticas. Dibujaba, visitaba con frecuencia los museos, y en 1956, después de haber tenido una etapa trabajando para una de las publicidades más importantes a nivel internacional, que era McCann Erickson, y lo es todavía, viajé a Nueva York en el año 1956 con el interés de estudiar en varias escuelas de las cuales había tenido ciertas referencias, como la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, que está considerada una de las principales a nivel internacional. Mi interés era no tanto en la escuela como en los profesores que esta escuela tenía. Estaba Ivan Chermayev, estaba Bob Gill, estaba Henry Wolf, estaba George Cherney, que es un poco difícil de escribir su apellido, húngaro, de ascendencia húngara, y esto fue una etapa importante en Nueva York. La presencia de los europeos que habían realmente escapado de la crisis bélica, y el diseño estaba en una etapa diríamos que de desarrollo, en cuanto en que se tenía más conciencia de la importancia que tenía el diseño para promover, para posicionarse, para realmente incrementar ventas o lo que fuera. Para mí, como no tenía recursos, tuve que trabajar, pero esto fue también importante porque combinaba la teoría, la práctica de la escuela, ya en la práctica real de lo que es el diseño. Estuve de director de arte, asociado a una editorial. Entre las portadas hechas por mí estaba Antonio Machado, entre otros. Y en definitiva, no sé, el mismo Pío Baroja y otros literatos relevantes españoles. También Miguel de Unamuno, y bueno, para citar solo unos cuantos. No solamente la escuela fue para mí una circunstancia para aprender, para perfeccionar lo que serían mis actividades, sino realmente era la circunstancia de la ciudad de Nueva York. Repito, los museos, las exposiciones, la apertura hacia lo moderno de la década del 50, y todo esto fue determinante. Fue determinante para mi práctica en el diseño, y no en el diseño en sí, sino en un diseño que pretendía ser más moderno, más actual, más efectivo. En definitiva, no se trata de estar solo en las tendencias más recientes, sino también en lo que puede propiciar resultados más eficientes. Y participé en actividades políticas respaldando la Revolución Cubana, las circunstancias de Cuba antes de lo que sería el inicio de la Revolución Cubana eran muy propias de las circunstancias de América Latina, la corrupción política, los asesinatos, la corrupción y el deterioro del país en todos los sentidos. Entonces, en el año 1962 terminé mis estudios y volví a Cuba. Esta fue una experiencia interesante, y sobre todo las dificultades derivadas del bloqueo
el bloqueo que se le había impuesto a Cuba, que era una desventaja, pero por otra parte era un aliciente para tener que trabajar en condiciones muy precarias, muy difíciles, y no había materiales, no había papel. Esto fue una condición, había apremios en todo lo que se tenía que hacer, y esto fue una condicionante también para desarrollar un trabajo más simple, un trabajo que no requería de tanto tiempo para plasmarlo, para crearlo, y por otra parte para, en definitiva, poder insertarse en su práctica, en su función de cada medio del cual uno recurría para establecer la comunicación política principalmente y de otra índole que era importante en esas circunstancias. Estuve al frente de un equipo de diseño que trabajaba, dependía del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y fueron años realmente de mucha actividad, de mucha intensidad, de noches tras noches a veces teníamos que trabajar, como también durante el día, y tuve una oportunidad que fue determinante para mi trabajo, que fui nombrado director de diseño para la participación de Cuba en la Exposición Universal de Montreal, que se celebró en 1967. Lo mismo ocurrió con la participación de Cuba en la misma exposición que se celebró en Osaka, en Japón. Y pude hacer lo que le llaman identidad corporativa actualmente, y en lo que es la totalidad a partir de una imagen que era una vista de la planta del pabellón de Cuba en Montreal, y aplicar todo eso con coherencia en todos los medios, inclusive se hicieron envases especialmente para ron cubano con la identidad propia del pabellón cubano. Algunas están, no está una que inclusive ha tenido bastante repercusión, que fue parte de una campaña para alentar el ahorro de electricidad y por lo tanto de petróleo, y que era para ahorrar electricidad. Y es un cartel que tenía la palabra clic y debajo decía ahorro de electricidad es ahorro de petróleo. Y repito, era parte de una campaña. Varios de esos carteles inclusive fueron incorporados, comprados por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y se encuentran en colecciones importantes como el Georges Pompidou de París y el Stedelijk Museum de Ámsterdam, entre otros, ¿no? Y realmente yo diría que esas circunstancias difíciles de falta de tiempo, de falta de materiales, fue una oportunidad para enfrentar estas dificultades y poder al menos intentar trascenderlas, ¿no?